Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente. A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. 1. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 2. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 3. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. 4. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta Constitución. 5. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 6. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 7. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 8. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. Con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por 3 ministros.
También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley. El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. El consejero jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, solo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. El organismo garante se integra por 7 comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles. Si el presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. En caso de que el presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 3/5 partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las 3/5 partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. Los comisionados durarán en su encargo 7 años y deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, solo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título 4 de esta Constitución y serán sujetos de juicio político. En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de 3 años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual, estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. El organismo garante tendrá un consejo consultivo, integrado por 10 consejeros, que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los 2 consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones. 1. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 2. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 3. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3 de esta Constitución. 4. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa,
se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión. 5. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 6. El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por 9 consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la CEO Misión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los 2 de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. 7. El presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente, durará en su encargo 5 años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y solo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. 8. El presidente del organismo presentará anualmente a los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión un informe de actividades, al efecto comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. 9. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección. Comentario. Este artículo contiene los siguientes derechos: a. Libertad de expresión; b. Derecho a la información; c. Derecho a la libre comunicación a través del acceso a todas las tecnologías existentes o por existir; y d. El derecho a la intimidad mediante la protección de los datos personales. La libertad de expresión consiste en la posibilidad de dar a conocer nuestros pensamientos por medio de la palabra hablada o escrita, o mediante señas, símbolos, imágenes u obras de arte, sin que ninguna autoridad nos lo impida. Existen algunas excepciones respecto de ciertas personas, previstas en la propia Constitución, como las limitaciones a los sacerdotes de las diversas religiones, artículo 130, o a los extranjeros en materia política, artículo 33. Inquisición judicial significa que se abra un juicio o una investigación penal, la administrativa se refiere a posibles multas o arrestos por lo que manifestemos. Los límites a este derecho son: 1. Los ataques a la moral, por ejemplo, nadie puede ponerse en la calle a decir obscenidades a las chicas que pasen. 2. Los ataques a la vida privada, como tomar y difundir fotografías de una persona mientras realiza una actividad en su domicilio o no destinada al conocimiento público, es conocido al respecto el fenómeno de los llamados paparazzi. 3. Los derechos de tercero, si alguien dice de otro sin pruebas que es un delincuente, éste puede reclamárselo en un juicio. 4. Provocar algún delito, si una persona incita a otras a saquear una tienda, no puede alegar a su favor esta garantía. 5. Perturbar el orden público, por ejemplo, gritar fuego, en medio de un cine lleno. Es muy importante tener en cuenta que las expresiones del pensamiento que sí puedan castigarse deben estar definidas en los reglamentos o las leyes, y la autoridad no puede determinarlas por su propia cuenta. El derecho de réplica consiste en que toda persona debe tener la oportunidad de defenderse, si ha sufrido un ataque en los medios de comunicación, en las mismas condiciones en que fue atacada. El derecho a la información abarca: a. El derecho social a recibir noticias y conocimientos plurales, es decir, que reflejen distintos puntos de vista, y además que sean veraces y oportunos por parte de los que se dedican a difundirlos. En particular, este precepto impone obligaciones a quienes manejan la radio y la televisión, que son los servicios públicos que integran la radiodifusión. b. El derecho frente al Estado e incluso frente a entes de carácter privado que reciban y ejerzan dinero público o actúen en ciertos casos como autoridades, para que den a conocer la información de que dispongan.
El órgano garante de este derecho, al que podemos acudir para solicitarla, es el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, que es un organismo autónomo porque no depende de ningún poder del Estado. Debe ser colegiado, es decir, dirigido por un grupo de personas. Sus decisiones sobre si debe hacerse pública una información son vinculatorias, esto significa obligatorias. Además, son definitivas e inatacables, por lo que los sujetos obligados a proporcionar la información no pueden acudir ante un juez para combatirlas, salvo en ciertos casos que se indican en el texto del artículo. Los particulares sí tienen el derecho de impugnar ante el Poder Judicial de la Federación las resoluciones del organismo garante. Por excepción, la ley podrá señalar qué informaciones pueden reservarse, es decir, guardarse durante cierto tiempo para no afectar el interés público o la seguridad nacional. Sería absurdo, por ejemplo, que se obligara a la policía a informar sobre sus estrategias para investigar a organizaciones criminales. También hay informaciones que la ley puede catalogar como confidenciales, las cuales, por referirse a datos y características de personas, no deben ser dadas a conocer públicamente en ningún momento. C. El derecho a la libre comunicación implica la posibilidad de comunicarse libremente con otras personas mediante el acceso a todas las tecnologías. El Estado debe garantizar que todos podamos acceder a las llamadas TIC, tecnologías de la información y la comunicación, las cuales se emplean para almacenar y difundir datos por medios electromagnéticos que generan redes de comunicación como Internet. El Estado no se compromete a otorgar directamente estos servicios, sino a crear condiciones para que los presten empresas particulares que compitan en el mercado. Los servicios de comunicación abarcan las telecomunicaciones y la radiodifusión. Las primeras se definen en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión como toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión, artículo 3. Esta última está constituida por las industrias de la radio y la televisión a las que se aplican normas legales específicas. El Estado sí se encargará directamente de ofrecer gratuitamente transmisiones de radio y televisión a través del organismo que se menciona en la fracción V, denominado Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, regulado por la ley del mismo nombre. Las audiencias mencionadas en la fracción B, cuyos derechos deben ser protegidos por la ley, están constituidas por el público que recibe las señales de radio y televisión, el cual puede hacerlas valer por medio de un defensor de la audiencia que pondrán los propios concesionarios. Estos derechos deberían poderse defender también mediante las acciones colectivas mencionadas en el artículo 17 de la Constitución. D. El derecho a la protección de los datos personales es una parte del derecho a la intimidad, que se refiere a la existencia de una esfera individual de asuntos que la persona tiene el derecho de no revelar o de controlar su divulgación. Los datos que se entregan al gobierno o a los particulares que nos prestan servicios deben ser usados solo para los registros que necesiten llevar aquellos a quienes se los damos y no pueden darlos a terceras personas sin nuestro consentimiento. Las leyes reglamentarias de este derecho son la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, las cuales garantizan nuestro derecho a acceder a nuestros propios datos que son manejados por quienes de algún modo los han recibido, y también a que los rectifiquen si están equivocados. Curiosamente, se exceptúa de esta regla a las sociedades de información crediticia, el llamado buró de crédito.